Después de unas semanas de haber conocido la historia, la triste historia, mejor dicho, del pastor Steve Larson, ahora nos hacemos una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer con gran parte de la literatura? Ya hayamos comprado libros de este pastor o queramos comprar. ¿Qué tenemos que hacer con su literatura? ¿Tendremos que botarla, quemarla, no comprarla o simplemente seguir disfrutando de lo que él en algún momento escribió, que se supone que es de sana doctrina porque él fue un pastor predicador de sana doctrina por muchos años? Inclusive fue un maestro de diferentes seminarios teológicos de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, después de saber que mantuvo una relación inapropiada por 5 años con una joven de dentro de 25 a 30 años, todavía no sabemos ni la edad exacta ni el nombre de la mujer. Sin embargo, sabemos que esto ocurrió. En este momento, las noticias que se saben es que el pastor está rehusándose a aceptar la disciplina eclesial que la iglesia le está tratando de imponer. Obviamente, un pastor que comete este pecado, siendo pastor, predicando el evangelio cada domingo, tiene que someterse a una disciplina de la iglesia y aceptarla. Ese es el orden, eso es lo que nos enseña la palabra. Eh, y ya los ancianos de la iglesia están tratando de ponerlo, de tratar de no ponerlo, de no excomulgarlo de la iglesia. Sin embargo, parece que es inminente que este hombre va a ser excomulgado porque al parecer no se quiere someter a la disciplina eclesial. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué tenemos que hacer con la literatura de este pastor? Este es un libro que es justamente el último libro que tuvo la oportunidad de leer mi esposa. Se llama Te costará todo. Por lo que veo es un libro relativamente nuevo, mejor dicho, del año 2022. Y esto es un libro que a ella le encantó. Es un libro bien sencillo, práctico, pero que habla, el título lo dice todo. Habla del costo que tiene el seguir a Jesús, de las dificultades que tiene renunciar al mundo para seguir a Jesús. Pero lo que me llama la atención primeramente es el año de publicación, año 2022. Claro, siempre los libros tienen un tiempo en donde la editorial se toma para corregirlo, organizarlo, y no necesariamente tuvo que haberlo escrito en el tiempo en el que se sabe ya, lamentablemente, que estuvo en adulterio. Sin embargo, al parecer las cuentas no dan para que él no estuviese escribiendo este libro en ese momento. Porque si se publicó en el 2022, difícilmente lo haya empezado a escribir antes del 2018, conociendo que él no solamente tiene este libro, tiene una gran cantidad de literatura que por alguna razón yo nunca compré literatura de él. De hecho, no soy de alguna manera seguidor de su ministerio. Me bendijo mucho, no puedo decir que no me trajeron mucha alegría, muchas predicaciones que escuché de él, aunque no era un seguidor de él, pero sí seguía mucho al pastor John MacArthur y por eso lo conocí a él. Sin embargo, sí adquirí, este es otro libro donde él habla del gran predicador Charles Spurgeon. Fue un gran predicador bautista, todavía se le reconoce o se dice que es uno de los mejores predicadores de la historia, porque tenía una forma de predicar demasiado elocuente, además sabía cómo predicar el evangelio, sabía cómo persuadir para que las personas entiendan que están en pecado y que necesitan la salvación, que necesitan a Cristo. Y es un gran predicador y él hizo este libro en cuanto a cómo más o menos, en parte biografía y en parte enseñando un poco de la vida de Charles Spurgeon. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos libros ahora que los tenemos, que los compramos, que los leímos? ¿Qué tenemos que pensar? Y lo que a mí me llama la atención, aunque hasta ahora no he tenido la oportunidad de leer este libro, es bien corto, algunas marcas que mi esposa le hizo a este libro y que llama mucho la atención porque al leerla uno se pregunta, este hombre escribió libros que son de sana doctrina y que ayudan al cristiano a poder mantenerse en una estrecha relación con Jesús. Sin embargo, su vida no muestra que este libro, aunque lo conocía, aunque conocía el Evangelio, pero que esto completamente había hecho
había dado frutos en su vida. Porque 5 años. Esto, lamentablemente, hasta ahora no hemos escuchado la versión del pastor Steve. Debemos escucharla. Sin embargo, tenemos que confiar también en la publicación que hizo la iglesia. Porque no podríamos en este sentido pensar que un solo hombre tiene razón cuando una iglesia lo está exponiendo. No creo tampoco que los ancianos de una iglesia actúen de manera emocional al exponer a un hombre, a un predicador, sabiendo lo mediático que es Steve y la repercusión que iba a tener no solamente en el mundo cristiano, sino que esta noticia también trascendió y hubieron canales no cristianos, hubo canales no cristianos que transmitieron esta noticia porque fue un escándalo, fue un verdadero escándalo. Entonces, algunos de los textos que dicen aquí, que al leerlos digo, pero bueno, ¿en qué estaba pensando? Porque una cosa es pecar y cometer un pecado, que todos pecamos. Otra cosa es mantener un pecado en un tiempo de 5 años y no confesarlo. Poder predicar el evangelio manteniéndose en pecado y predicarlo. Y más adelante vamos a hablar de una predicación que también me llamó mucho la atención, que fue la última predicación que justamente él tuvo. Pero por lo pronto, vamos a leer esto que me llama mucho la atención. Dice en la página 106, muchos acuden a una iglesia, pero no están en Cristo. Muchos son religiosos, pero no están regenerados. Wow. Es realmente, leer esto es realmente conmueve porque este tipo de libros tan prácticos, tan buenos, tan útiles para la vida de un cristiano, y saber que lamentablemente este hombre hizo todo lo contrario a lo que este libro exhorta al cristiano a hacer. Hay otra parte del libro que dice, a decir verdad, este tipo de personas nunca han sido, bueno, más adelante dice, el hecho de que se alejen de Cristo revela que nunca han ejercido la verdadera fe salvadora. El apóstol Juan en su primera carta decía que todo aquel que practica el pecado no es de Dios. No es de Dios. Entonces, es difícil conocer estos detalles, este libro. Es difícil leer este libro. Es difícil inclusive pensar en lo que representaba él para el mundo cristiano, y que esto no solamente haya afectado a él como persona, a la iglesia, porque de seguro hay muchos en su iglesia que están lastimados, y creo que todas las iglesias que han conocido esta, digamos, tragedia, se puede decir, estén orando no solamente por él y por su familia, que deben estar pasando un momento muy difícil, sino por esos miembros de la iglesia que de alguna manera tenían, mejor dicho, un apego a la persona de Steve. Era el pastor principal de la iglesia. Entonces, esto hace mella a esos que son débiles en la fe, que son inmaduros. Piensan, bueno, si el pastor hizo eso y Dios lo perdona, entonces yo no estoy tan mal, y empiezan a hacer una negociación con el pecado que no es saludable. Y esto pasa porque hay muchos que no son maduros en la fe y que no entienden que no tenemos que seguir al hombre, tenemos que seguir a Cristo. Nuestra fe no puede estar en un hombre, no puede estar en un pastor, no puede estar en una persona ni en un amigo. La fe de nosotros siempre debe estar en Cristo. Y además de esto, también quería recordar una de las predicaciones, la última predicación inclusive que hizo este pastor, que me llamó mucho la atención porque considero que él utilizó el púlpito para de alguna manera preparar mentes y corazones de lo que ya iba a pasar. Antes de predicar, él dijo, antes de confesar su pecado o que lo obligaran a confesar su pecado, él decía en esta predicación que no deben, lo voy a parafrasear, que no deben las personas no deben enfocar
el pecado de algún líder, de algún hombre de Dios, enfocarse solamente ese pecado, sino que ver toda la obra. Que no pueden enfocarse en el pecado de un hombre en un momento de debilidad, sino ver todo lo que ha hecho. Y esto suena muy sospechoso. Que justamente una semana antes de que lo forzaran a confesar, él predica un mensaje donde le está preparando de alguna manera las mentes de la congregación para que, si ustedes cuando se enteren, lo voy a decir de otra manera, cuando se enteren que yo este pecado que me van a hacer forzar a confesar, no se fijen en este pecado, fíjense en todo lo que he hecho por estos 30 años. Pero eso número uno, es una falta de respeto al púlpito. Es una falta de respeto a la iglesia. Llegar a tener, yo creo que en este punto estamos ya, tenemos que considerar que se trata de una conciencia cauterizada, que ya no está pensando en el evangelio, en el testimonio, sino que está pensando en él, en protegerse. Está pensando en él. Entonces, esto considero que es un pecado que se suma a otro pecado. Nunca una persona, y él es maestro de homilética. O sea, él sabe más que nadie que nunca podemos llevar algo personal, ni con algún miembro de la iglesia, ni con alguna familiar, ni con ninguna persona, ni mucho menos con uno mismo, al altar, al púlpito. No podemos ir al altar a predicar un mensaje de algo contra algún hermano que tenemos en la iglesia o con alguna persona. Eso no es, si lo puedo decir de alguna manera, no es profesional hacerlo. Entonces, él al haber hecho esto, creo que esto habla un poco más de dónde estaban sus pensamientos o dónde estaba su corazón. Y, por supuesto, sigo intrigado a ver qué va a decir el pastor Larson, qué es lo que va a declarar. A veces me gustaría pensar que esto sencillamente es parte de una conspiración para de alguna manera creer que no fue así, pero todo apunta a que fue así. Inclusive, yo no creo que los ministerios como el de Master Seminary y el ministerio Ligonier, que son ministerios con una trayectoria tan larga y tan seria, vayan a despedirlo por un rumor o por algo que no es verdad. Entonces, bueno, espero que díganme qué opinan, piensan que esto, qué debemos hacer con los libros, primeramente, qué debemos hacer con los libros de este pastor. Debemos leerlos, debemos conservarlos, debemos promocionarlos o simplemente si ya los compramos podemos seguirlos disfrutando o hasta ahí. O no es válido todo lo que este hombre escribió. Yo creo, en lo personal, que hay mucha literatura de muchos hombres que en algún momento predicaron la sana doctrina, que son útiles y que en su momento cayeron en pecado. Tenemos el caso de Rabbi Zacarías. Hay unos libros de él que hacen defensa de la fe, que son libros demasiado útiles. Claro, difícilmente ahora mismo alguien que conozca todo lo que pasó después de la muerte de este otro apologista querrán comprar. Sin embargo, son libros muy útiles para entender y razonar y tener una buena argumentación en cuanto a la defensa de la fe y los ateos y, bueno, muchos temas de defensa de la fe que este hombre también escribió. Entonces, déjenme saber en sus comentarios qué van a hacer ustedes. ¿Comprarían libros de este pastor? ¿Ya los compraron? ¿Algunos les gustó? ¿O no han leído nada de este hombre? Que el Señor les bendiga.